Bueno, hermanos, hoy me tocó compartir de nuevo. Y pues de lo que les voy a compartir es respecto a el tiempo que se acerca de la celebración del día de Pentecostés. Muchos lo conocen como Shavuot, ¿verdad? Shavuot es cuando escuchamos Uot, entre otros sufijos en hebreo, significa es plural, y es plural de sábados. Viene de Shabbat y Shavuot, que significa la fiesta de semanas o de sábados. Entonces, la fiesta de Shavuot que se acerca es una fiesta que ya fue cumplida, y es una fiesta que nosotros celebramos como recuerdo de la promesa que se hizo al pueblo de Dios en los tiempos de los profetas, en los tiempos, lo que le llaman los tiempos del Antiguo Testamento. Sin embargo, esa fiesta tenía un propósito. No es nada más, y como les he mencionado en el pasado, el Señor no nos pone las fiestas o los días festivos, las celebraciones, nada más como motivo de marcar un calendario, sino todas tienen un propósito. Y el propósito es profético y como promesa hacia el pueblo de Dios. Y de lo que les voy a hablar es precisamente el cumplimiento de esa promesa del día de Pentecostés, o el día de la fiesta de Shavuot, que es el derramamiento del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. Si nosotros leemos, vámonos a Isaías 44:3. Y el profeta Isaías, todos sabemos, en el Antiguo Testamento daba muchas profecías respecto a los tiempos futuros para el pueblo de Dios. Y en Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces Isaías nos estaba dando una profecía de los tiempos venideros de futuro, donde el Señor derramaría su espíritu dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación. Inclusive si nos vamos a Joel, y este versículo se repite muy a menudo, Joel 28. Y si se fijan también en el título de sus Biblias, los que tienen Biblias impresas o algunos que la tienen en la computadora, en la Reina Valera dice como título o encabezado, dice derramamiento del Espíritu de Dios, ¿verdad? No sé si están leyendo de una Biblia física o nada más están viendo la pantalla. Pero dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre remanente al cual habrá llamado. Fíjense cómo mencionan estos versículos, dice que después de esto, dice que derramaré. En otras palabras, si nosotros leemos la Biblia o leemos el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que en esos tiempos el Espíritu de Dios venía sobre la gente de manera muy limitada. No era abundante sobre el pueblo. Inclusive yo me puse a analizar esto ya tiempo atrás respecto al derramamiento de espíritu, y fíjense, me llegó la idea de que quizás por eso era necesario que se escribiera una ley escrita para la cual se tiene que seguir el hombre, o tenía que seguir el pueblo de Dios de manera escrita, porque no tenía, sobre todo el pueblo, no venía la presencia del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, nos dice el Señor Jesús que en los postreros tiempos dice que el Espíritu Santo nos dará convicción de lo que está bien y mal. ¿Sí han leído ese versículo, verdad?
Por lo tanto, si nosotros analizamos los tiempos postreros a Jesús, cuando todo su pueblo tiene el Espíritu Santo, no necesitamos nosotros leer una ley para saber las cosas que están bien o que están mal. El mismo Espíritu Santo nos trae convicción de eso, ¿verdad? Cuando en el tiempo del Antiguo Testamento era necesario una ley escrita para que el pueblo supiera qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal. Porque si no, nosotros le llamamos, o le llama el mundo a ese pensamiento del derramamiento del Espíritu Santo, le llaman como que tener conciencia. Si la gente, la humanidad tuviera en realidad el Espíritu Santo, no fuera necesario que hubiera leyes, porque el mismo Espíritu traería convicción de lo que hace bien o que hace mal. Necesitamos tener en nuestro país y en todos los países del mundo una ley que nos diga que es malo robar, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, en los mandamientos, dice que es malo robar. Sin embargo, cuando una persona se convierte, no necesita que alguien le diga que está mal robar. Porque en el momento que roba algo, alguna vez se han robado por lo menos hasta un peso o alguna pluma de su trabajo. Todos se han robado una pluma o un lápiz de un trabajo. Y no me digan que no. Ay, es que le sirve para mi hijo para la escuela. Y fíjense, se agarran una moneda, inclusive se encuentran una moneda tirada o algo así en el piso y nuestro instinto es luego buscar de quién es. ¿No les ha pasado? Que la ves, mira, un billete, y la agarras y haces así. Volteas para todos lados porque no sabes si te va a ver el dueño del billete. Digo, no está mal que lo recojas, no estoy diciendo que está mal, pero si no hay dueño, no hay dueño. Pero inmediatamente buscamos saber si no le pertenece, y luego lo metemos en la bolsa y vamos caminando y vamos pensando, híjole, ¿de quién habrá sido? ¿A quién se le habrá caído? Y no preguntas, porque si preguntas todos van a decir que es de él. Porque también no tienen el Espíritu Santo y no saben, dicen, no, pues si este menso me lo quiere regalar, pues se lo tomo, ¿no? O por lo menos en México así somos. Entonces, si nosotros tuviéramos, o si la humanidad tuviera el Espíritu Santo, no habría necesidad de una ley. La ley fue creada precisamente porque el hombre no tenía esa conciencia o no estaba el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel en especial y el resto de la humanidad para decirle que estaban haciendo las cosas bien o mal. Era necesario escribir una ley. Cuando viene el Espíritu Santo y es derramado en el Pentecostés, entonces ya no necesitamos de la ley. Inclusive Pablo habla de nuestra propia conciencia. Dice que nuestra propia conciencia nos culpa. Pero esa conciencia no es porque como seres humanos tengamos algo bueno adentro de nuestra cabeza. Es porque el Espíritu de Dios nos está diciendo esto está bien y esto está mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿O me equivoco? ¿Alguna vez alguien ha agarrado algo y no le importa? O tal vez cuando no venían a la iglesia, cuando no estaban convertidos, sí agarraban las cosas y no les importaba. O quizás sí, porque ya había algo que les había dicho que eso estaba mal. Pero ese algo no es un pensamiento humano, es precisamente el hecho de que el Espíritu Santo está habitando entre los creyentes y los creyentes son los que fijan la moralidad del mundo. Yo les comentaba hace tiempo que trabajaba con unos abogados y de repente un abogado lo dejé patinando porque decía que el Estado es laico. Y que la intención del Estado es laico, le digo, la intención, pero el Estado en sí no es laico, ningún país es laico. Tratan de hacerlo y son desastre. Ahí vemos la Unión Soviética cuando era comunista, era un desastre de país. Lo vemos en Corea del Norte, es un desorden, lo vemos en Cuba, es un desorden, porque tratan de ser laico y quitar a Dios. Pero le digo, si es tan laico, ¿por qué las leyes, le decía este abogado, que tenemos en México son una copia de las leyes de Dios? Porque tú dices que es malo cometer homicidio. Sí está mal, pero ¿quién te dijo que estaba mal? Pues ¿dónde me sales con que está mal? ¿Quién te dijo que estaba bien o mal? Porque tú dices que es malo matar. ¿Quién te lo dijo? ¿De dónde lo sacaste?
No, pues es que hay leyes y convenios. No me importan las leyes y convenios. ¿De dónde viene la raíz de esa ley y ese convenio? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te la dio? Y no me digas que a alguien así muy inteligente se le ocurrió. Porque en el reino animal mata porque no tiene conciencia de nada. El reino animal mata. Ven algo que se le antoja y se lo come. Lo mata. No tienen conciencia de tal cosa. Pero el ser humano, ¿por qué dice yo no voy a matar a mi vecino? ¿Quién te dijo que estaba mal? Y ya lo que le dejé patinando, le dije, y entre muchas otras cosas, robar, ¿por qué dices que está mal robar? Y me sale con lo mismo, es que hay una ley, deja tus leyes a un lado. ¿Quién te dijo que escribieras esa ley? Ya no se quedaba patinando, y dice, no, pues no. Le dije, porque todo trae una raíz, y esa raíz es la Biblia, te guste o no. ¿Sí? Porque luego dicen, luego hablaba del matrimonio igualitario. El matrimonio, le digo, ¿sabes de dónde viene la palabra matrimonio? Viene de la palabra madre. Cuando se casan, una pareja contraen matrimonio para que la mujer dé como madre de ¿cómo le llamarían? Una descendencia. Y el padre provee el patrimonio. ¿Sí saben qué es un patrimonio? Entonces el hombre provee el patrimonio mientras la madre provee el matrimonio. Y ahora salen con que hay bipatrimonio entonces, cuando se casan, entre comillas, dos hombres, o cuando se casan dos mujeres, un bimatrimonio, no sé qué será. Y no tiene sentido. Cuando hablaban sobre los derechos, ellos tienen derecho a hacer lo que se le antoja, pero no le llames como no es. Y la razón por la cual hay tanta lucha. Hoy le estaba en la mañana leyendo un post otra vez el hermano Michael Brown, que decía, alguna vez se han confrontado, dice, aquellos que andan evangelizando a menudo, como encuesta, con ateos, y qué les han dicho, y cuál es el pensamiento del ateo. Yo estaba semidormido, pues me daba flojera contestarle, pero el problema del ateo no es que no crea en Dios, el problema del ateo es que está enojado con Dios. Porque no son las cosas como le gustarían ser. Y a mí me ha tocado, siempre que hablo con alguien que no cree en Dios, dice, es que si Dios existiera, ¿por qué los niños se mueren de hambre? Pues porque los papás no le dan de comer. ¿O no es así? Sí, porque los papás los abandonan. ¿Es culpa de Dios que el papá lo abandone? ¿O es culpa de que el papá es un miserable que no quiere cuidar de sus hijos? ¿Me equivoqué yo? ¿O él tiene la razón, el ateo? Y luego, ¿por qué hay guerras? Siempre te dicen, es que si existiera Dios no hubiera guerras. Pues porque tú te enojas con tu vecino y quieres quitarle lo que es de él. Por eso hay guerras. ¿Dios tiene la culpa? ¿Por qué roban? Pues porque le envidia. ¿Por qué matan? Pues la envidia, la codicia, el enojo. ¿Y eso qué tiene que ver con Dios? Dice, es que si existiera Dios no pasaran esas cosas. Y como yo les decía que hablaba con este abogado, le decía, no tiene nada que ver Dios. Si tú fueras realmente una persona con conciencia y si tuvieran el Espíritu Santo, no pasara nada de esas cosas. El problema no es la ausencia de Dios en el mundo, el problema es la ausencia del Espíritu Santo en la vida de cada persona. Porque nadie con el Espíritu Santo se atrevería a decir, yo voy a invadir Irak para robarme el petróleo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O saben qué? Y estaba leyendo sobre los sandinistas, cómo llegaron a tener armas y cómo se levantaron los contras. En realidad fue un acto de envidia, corrupción, todo lo que ustedes quieran, en los 80s. Fue un relajo eso, y fue porque hay gente que dice, no, es que vamos a llevar democracia a fulano país. No, es que si todo el mundo tuviera el Espíritu de Dios, no estuvieran esos problemas. Entonces cuando viene el Señor Jesús y muere en la cruz, dice, después de que yo me vaya, dice, vendrá el Espíritu Santo, y aquí lo vemos otra vez regresando a Joel 2. Dice que, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿En dónde murió el Señor Jesús? En Jerusalén, en el monte.
De ahí viene la salvación, por lo tanto, después de ahí dice que derramará su espíritu sobre la tierra. Fíjense, cuando el pueblo de Israel en los tiempos de Antiguo Testamento entraba en guerra por su propio, muchas veces eran por defensa y otras veces eran por desobediencia. Inclusive no cumplían. Dice el Señor que cuando los envió cautivos o los dejó ser cautivos a Babilonia fue porque no cumplían con los Shabbats. Dice, por cada año que no me cumpliste vas a estar un año en exilio. Se lo llevó 70 años, dejó cautivos en Babilonia porque dijo cumplían los años que no estuvieron respetando los días festivos de él, porque no tenían conciencia de eso. Inclusive, fíjense, podemos ver en la Biblia, vámonos a 1 Samuel 10:10. Y aquí en 1 Samuel 10:10 se va a demostrar a lo que me refiero yo sobre el espíritu. Fíjense, dice sobre el rey Saúl, dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Fíjense, si vino el Espíritu de Dios porque no lo tenían. En el Antiguo Testamento no tenían la presencia del Espíritu, era en momentos muy escogidos. Y fíjense, lo que vamos a llegar a conclusión de esto es que hoy en día el Espíritu de Dios está aquí. A pesar de que muchos crean que no está, o a pesar de que muchos les digan que no está, el Espíritu de Dios está aquí porque aquí moran los creyentes. Y si el Espíritu de Dios está en cada uno de los creyentes, aquí está la presencia de Dios. Dice o no, donde dos o tres estén reunidos, ¿qué dice? Ahí estoy yo entre vosotros. Entonces es necesario nosotros invocar al Espíritu Santo para que venga y more entre nosotros, como muchas veces se enseñan a hacerlo. Ven, Espíritu, no necesitas pedirle que venga, ya está aquí. Que se manifieste de una manera más significativa, la que crees que no tienes, eso es otra cosa. Pero muchas veces pensamos, o cuando estamos los creyentes, pensamos que el Espíritu de Dios no viene y que tiene que haber algún evento sobrenatural para nosotros sentir la presencia. Hermanos, en el momento que ustedes se levantan en la mañana y empiezan a razonar, a pensar, ya es el Espíritu de Dios hablándoles, diciéndoles qué hacer, qué no hacer, a dónde ir. Todo lo que para el creyente, toda su actividad diaria es el Espíritu de Dios hablando. ¿O no sienten que tienen una vocecita por ahí que les está hablando en todo el día? ¿Les pasa? A mí sí me pasa. Inclusive me pasa a tal grado que a veces escucho, ve para acá, ve para allá, haz esto, haz lo otro. Y es porque el Espíritu nos está guiando, me está guiando para algo bueno. El otro día, tiempo atrás, haz esto y ve para acá y ve para allá. Y me metí al internet a buscar esto, lo otro, porque andaba necesitando crecer mis clientes. Y hagan de cuenta que parecía que me hablaba así en voz audible, y me metí al internet, busqué y llegué a los lugares donde estaba yo prospectando clientes y todos me dieron trabajo. Y era porque el Espíritu de Dios me estaba guiando, porque ya lo tenía preparado para mí. No era un accidente, ni es mi mente brillante, porque brillante no soy. Aunque crean que soy, no, es el Espíritu Santo, porque yo, la verdad, no soy. Pero es el Espíritu. ¿No les ha pasado alguno de estas? Cualquiera puede dar testimonio de algo, de un lugar que, sentí acá, sentí hacer esto, sentí hablarle a tal. O no, yo veo que a veces que hacen así. Pues no son ustedes, hermanos, créanme, no somos tan inteligentes. Si fuéramos tan inteligentes, pasaría lo que dice el ateo: ¿por qué hay guerras? ¿Por qué roban? ¿Por qué matan? ¿Por qué los niños se mueren de hambre? Etcétera, etcétera. Necesitamos en realidad de Dios, y en el momento que nos convertimos, gracias a la muerte del Señor Jesús, es cuando mora el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que ya nos está hablando. Yo les mencionaba la vez pasada cómo se imaginan al Espíritu Santo, y muchos se lo imaginaban como una paloma. Es una paloma blanca, ¿verdad?
Pues porque hay una referencia, inclusive hay un director de cine, no sé si lo identifican, se llama John Woo, es chino, pero es cristiano, y en todas sus películas siempre sale una paloma blanca, y él lo hace como así como parte de su arte, pero porque es cristiano. No sé si las han visto las películas de John Woo. Siempre hace películas de acción y son chinas, muy pocas que hizo americanas. Y entonces muchos se lo imaginan, y él se lo imagina también como una paloma blanca. En realidad el Espíritu Santo en los tiempos del Antiguo Testamento se manifestaba como una nube. Y el único lugar donde se manifestaba era dentro del templo. A veces se manifestaba afuera, pero en realidad su lugar donde moraba era dentro del templo. Acuérdense cuando dice la Biblia que en Génesis, cuando creó la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la tierra, ¿verdad? En el momento que el hombre pecó, se retiró. Y llegaba en momentos solamente indicados o especiales que tenían algún tipo de significado para el futuro de la humanidad. Y lo vimos ahorita en Samuel. Inclusive, si nos vamos también por ejemplo, en Jueces 3:10. Para cuando Otoniel le dice también que le va a dar está muy chiquita la letra, aquí está. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y fíjense, dice que el Espíritu vino sobre él, por lo tanto no estaba sobre él. ¿Están de acuerdo? Cuando vino con un propósito, dice, para darle al rey de Siria. Como les mencionaba yo anteriormente, ahorita, viene el Espíritu de Dios, les habla y dicen, ay, ve para acá, ve para allá, haz esto, haz lo otro. Y como les decía, muchos hacen así porque saben a lo que me refiero. Inclusive hay veces que pasa, fíjense, hace muchos años a mí me pasó. Teníamos, no sé cuántos se acuerdan de esos tiempos, pero teníamos la iglesia ahí por la 20 de noviembre. ¿Quiénes les tocaba congregarse por allá? Por la 20 de noviembre, ¿se acuerdan? Por donde estaba el Kentucky. Ok, yo me estacioné enfrente del Kentucky. Llegué y me estacioné enfrente del Kentucky, porque llegas primero, te tocaba buen lugar. Y si no, te tocaba hasta la orilla. Y yo llego y me estaciono, me bajo del carro y ya empiezo a caminar hacia la iglesia y me paro y digo, no, me voy a regresar. No me voy a estacionar aquí, voy a buscar lugar allá. Me regreso, me subo en el carro, me voy y ya me encontré uno más adelante de la entrada de la iglesia. Pum, ya me estacioné. Empezó la alabanza y todo y terminó, y había afuera un señor y unas patrullas, porque a un carro le habían llegado por atrás y se le habían metido en el lugar donde estaba mi carro estacionado. Exactamente en el mismo lugar, enfrente del Kentucky, porque venía del bulevar, si conocen, se sale y no sé qué le pasó, no me acuerdo qué le pasó, pero pum, se estampó contra la parte de atrás del carro que estaba estacionado, y ese carro era donde estaba el mío. Y ya después me quedé yo, porque ya saben que el problema no es lo material, es lo engorroso de que te paguen, que llevarlo al taller y te quedas sin carro y andas batallando, y que el seguro, y que ya saben, ¿verdad? ¿Les han chocado alguna vez? Ya saben todo lo que es. Entonces, ese momento yo pues de por sí era una carcanchita mi carro, entonces ya agarré y dije, no, imagínense que le hubieran pegado por atrás. Y después razoné que no fui yo el que dijo, ay, me voy a cambiar de lugar, sino fue el Espíritu de Dios que me dijo, ve y mueve tu carro para allá. ¿Por qué? Nunca me dijo por qué, obviamente, pues si no se los hubiera dicho. Nunca me dijo, ay, muévelo porque van a chocar. No, simplemente sentí yo, ya que me había bajado, no, muévelo, busca un lugar ahí enfrente. Fui y lo busqué, y a la media hora un carro atrás, ahí mismo donde estaba el mío, le pegó. Ahora juzguen ustedes quién habrá sido el que me dijo. Aunque duden, digan, ay, pues no, es que tal vez, que no sé qué, y no falta quien diga, bueno, es que es la suerte y el karma y no sé qué tanto con esos mensajes que salen, ¿verdad?
Es que, porque el karma no existe, es una mentira del diablo. Es que traes buena energía y que no sé qué. No, fíjense, llegaba de la escuela, estaba bien cansado. Y buscaba un lugar enfrente porque no quería caminar tanto. Entonces, mejor si van a razonarlo así de manera humana, digan que la flojera fue la que me salvó. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces aquí vimos con Otoniel, dice que le llegó el Espíritu para que venciera al rey de Siria. Y luego también lo vemos que en Gedeón, en Jueces 6:34. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiesaritas se reunieron con él. Vino el Espíritu sobre Gedeón. Y también lo vemos sobre Sansón. Sansón es una historia muy popular que veníamos que el Espíritu de Dios venía y que le dio fuerza y todo, ¿verdad? Porque la fuerza que tenía él no era natural, era sobrenatural. ¿Ok? Aunque lo quieran explicar médicamente, porque no sé si alguna vez les ha pasado que en alguna situación muy de emergencia de repente se ponen muy fuertes, han visto estas historias, ¿verdad? Pero que la adrenalina y que no sé qué del cerebro y que bombea y que te hace muy fuerte y que no sé qué. Y sí pasa porque a mí ya me pasó una vez. No a mí, iba con un amigo y nos pasó. Un amigo levantó un carro. Y aunque digan, ¿cómo le hizo? No, sí lo levantó, créanme. Pero pues Sansón no vivía con esas adrenalinas y todo el tiempo. No podría dormir el pobre. Porque después de que se dio cuenta mi amigo que levantó un carro y le digo, ¡ay, baja el carro! ¿Cuál carro? Y ya no lo pudo y se le cayó. Y era porque estábamos ayudando a unas personas en un accidente, un carro encima de una muchacha. Y él se asustó y levantó el carro y yo jalé a la muchacha y se le quedaba. Y la muchacha, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y le digo, suelta el carro. ¿Cuál carro? Y ya volteó, ¡ay! Se le cayó el carro. Y hagan de cuenta si era Sansón. Pero Sansón tenía esa fuerza porque era obediente. Le dijo que iba a tener el voto nazareno, no se iba a cortar el pelo. Iba a ser dedicado a Dios y por lo tanto cuando él obedeció el Espíritu le daba la fuerza. Pero nótense cómo en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento era solamente seleccionado. Yo escucho muchas veces a creyentes que dicen, nos reunimos para orar para que venga el Espíritu Santo y se manifieste. Pues estás haciendo las cosas mal. En realidad estás haciendo las cosas mal. Porque el Espíritu Santo anda con el creyente a todo lugar que va. ¿Ok? Y nunca les han dicho, tienes algo diferente. O me caes bien por esto. Nunca les han dicho, pues no son porque son re buena gente ni estén bonitos. Es porque el Espíritu Santo los acompaña. Entonces decir, me voy a reunir para que se manifieste el Espíritu Santo para que venga entre nosotros, pues están mal, hermanos. Y eso es lo que limita en realidad al creyente. Porque el creyente piensa, o muchos creyentes piensan, que solamente en ocasiones especiales va a manifestarse el Espíritu de Dios en sus vidas. Cuando debemos de entender que desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesús, como decía en Joel, que por esa muerte del monte de Sión en Jerusalén vendrá, gracias a eso, vendrá el Espíritu. Cualquiera de ustedes o de nosotros que nos paremos donde sea, ahí está. En lugar de estar pensando, hay que reunirnos para que venga. O vamos, y mira, yo el otro día platicaba con mis papás de eso, porque hay mucha gente que está, es que vamos a orar para que pase esto y lo otro. Miren, les voy a decir una cosa, el Señor se va a manifestar cuando Él vea que es necesario hacerlo, no por ociosidad. ¿Ok? No se manifiesta el Espíritu Santo por ociosidad porque no tenga nada que hacer. Es que no pasó nada porque no hay motivo para que pase algo. Si quieren ver un ángel, nunca se les va a aparecer, al menos que Dios tenga un propósito por el cual se tiene que ver un ángel. Entonces estar anhelando ese tipo de cosas está mal, porque yo veo que muchos creyentes lo hacen. Hay que reunirnos para que pase algo. ¿Por qué? Porque quiero que venga el Espíritu Santo, ya lo tienes. ¿Para qué necesitas que se te parezca una columna de fuego enfrente de ti, cuando debes de entender que el Espíritu Santo está contigo a todo lugar que vas y todo lo que haces y te guía para todas las decisiones que hagas? Para desde el día que te convertiste hasta el día que te mueras, si sigues con el Señor, ahí va a estar.
Y eso es más valioso que pensar que me tengo que reunir con 2 o 3 para poder que algo que pase, para ver si el Espíritu Santo viene. Estás equivocado, el Espíritu Santo mora en ti desde el momento que te convertiste. Por lo tanto, todas las decisiones que tomes, todas las cosas que hagas, deja que el Espíritu te hable, en lugar de estar esperando que a ver. El Espíritu Santo nos fue dado precisamente para eso. Inclusive en Juan 14, versículo 15. Fíjense, dice, otra vez en el encabezado que dice, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Las que tienen su Biblia escrita. Aquí creo que en las de estas no aparece. Pero en el mío, en el encabezado, dice, la promesa del Espíritu Santo. Entonces, Juan 14, 15 al 17 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? Para siempre. ¿Quién es quién? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces lo que me he dicho, me he equivocado respecto a que el Espíritu está con nosotros en todo momento. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Salud. La Biblia nos enseña en las palabras de Jesús, dice, guarda mis mandamientos y Él va a darnos el Consolador que va a estar con nosotros para siempre, ese Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede ¿qué? Por eso les digo, el mundo no tiene conciencia de nada porque no tiene quién, no tiene al Espíritu Santo, por eso hacen maldad. Por eso roban, matan, traicionan, hacen todo lo que tengan que hacer, porque no tienen nadie que les esté diciendo está bien o mal. Y necesitan una ley. Y tienen la ley, ¿y qué hacen? Ni les hacen caso. O sea, no les importa. Le estaba contando a mi esposa que había salió una noticia de que un cierto actor que ahora quiere ser senador, lo agarraron diciendo que se robaba 25 millones de pesos. ¿La han visto esa noticia? ¿Sí la vieron? Y la manera en que lo dice, como si no le importara. Ya saben qué, 25 millones. Como si nada lo dijo, lo escucharon, como si nada. Y luego dicen, yo sí creo en Dios, no crees en nada, no seas mentiroso. Porque ni hubieras dicho eso, ni hubieras sacado el pretexto para justificar eso, y ni lo hubieras robado para empezar, o estuvieras pensando en robártelo. Pues como Televisa ya no deja, pues se tienen que lanzar de senadores y diputados, ¿verdad? Se vayan a Netflix, ahí sí deja. Pero dice el Señor que como el mundo no lo conoce, no lo conoce a Él, no lo recibe a Él, nunca van a recibir el Espíritu. Por lo tanto, pues no les va a importar robar, matar, hacer cosa y media. Pero al creyente sí le va a afectar, si robas vas a traer ese remordimiento que no te va a dejar en paz. Hasta que digas, Señor, perdóname. Y fíjense, desaparece así o no. Y a veces desaparece y a veces sentimos la carga de recompensar lo que hicimos mal. A veces, híjole, sí hice mal y hasta como que queremos, porque una de las lecciones del pueblo judío es, acuérdense que, si se acuerdan en Rosh Hashanah o en Yom Kippur, se dicen que tus buenas obras sean más que las malas obras, ¿sí se acuerdan, verdad? Y que pone todo en una balanza a Dios, esa es la idea, el pensamiento detrás del judaísmo de Yom Kippur. Y dicen, que tus obras buenas sean más que tus obras malas. Entonces dicen, hice muchas cosas malas y tratan de recompensar haciendo cosas buenas. O buenas obras, pues. Porque el Espíritu está diciéndote, hiciste muy mal y tienes que reponer todo lo que dañaste. Y el mundo no le interesa. Y Jesús nos los pone ahí, dice que nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, cuando celebramos el Pentecostés o cuando vemos Shavuot, esa celebración de Shavuot, y dice contarás, porque estás contando los días a partir de cuando fue la muerte del Señor Jesús
a cuándo se iba a cumplir. Le dice que ibas a contar 50 días o 49 días, y en el día 50 se iba a cumplir la fiesta de Shavuot o del Pentecostés. Era nada más para que sepas cuándo iba a suceder. Era como era como decirte, casi diciéndote, el sábado 3 de mayo. Eso ya se cumplió, no se va a volver a cumplir porque ya se cumplió después de la muerte del Señor Jesús. Y nosotros lo vemos en Hechos 2. Y nos vamos a Hechos 2. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, a partir de ese momento dice que llega el día del Pentecostés, viene sobre el pueblo el Espíritu Santo y viene como un viento. En inglés, fíjense, le dicen al Espíritu Santo, le dicen ghost, y viene de la palabra espíritu también, en su raíz en el hebreo es como decir viento, es la palabra de viento, o sea, ¿se acuerdan o aliento, perdón? ¿Se acuerdan cuando Dios crea al hombre y dice que le sopló de su aliento en su nariz para que tomara vida? Le dio un espíritu, lo creó. Porque nosotros de manera biológica no podemos, ¿cómo se los explico? Biológicamente nosotros no podemos tener alma o espíritu, porque es biológico, y el alma y el espíritu están por encima de eso. No hay explicación biológica para la existencia del alma en el hombre. Por ejemplo, si agarran una célula y tratan de crear algo, hasta en las películas lo ven, tratan de crear un hombre o un ser, pues termina todo loco, ¿no? Si no sabe ni qué hacer, porque necesita el aliento de vida. Necesita ser algo un regalo de Dios, el hecho de poder vivir, pensar, y que nuestro espíritu y nuestra alma habiten en un cuerpo físico. No tiene razón biológica para que podamos nosotros vivir en un cuerpo. Son dos cosas completamente opuestas. Sin embargo, gracias a como Dios lo diseñó, podemos coexistir uno con el otro, nuestro espíritu existir dentro de nuestro cuerpo biológico, y no tiene explicación. Inclusive los sentimientos y las emociones que tenemos lo quieren, es que se libera fulana cosa, y que se liberan endorfinas, y pues sí, pero es el alma y el espíritu haciendo que el cuerpo las libere para que sientas físicamente algo que ya en tu mente tienes. Cuando te enojas, dicen, cuando se enoja se acelera el corazón y que se dilatan las venas y que corre más sangre, pero para que eso pasara yo tuve que primero enojarme de manera en mi alma, en mi emoción, que esa no tiene razón biológica. Entonces, cuando nosotros tenemos el espíritu, o cuando vemos esto que pasaba en el Pentecostés, que dice que llegaba como un viento recio, era precisamente la explicación, o así como les decía, no era una paloma fue cuando el Señor se bautizó, pero en realidad era un aliento que venía de Dios. Y dice, a partir de ese momento se cumple la promesa del Señor Jesús, y la promesa que les leí desde el principio en Isaías 44, que iba a enviar a su espíritu. En ese momento empieza lo que conocemos como la era de la iglesia. Y si continuábamos en el versículo 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Se manifiesta el Espíritu Santo, y una de las maneras en las que era evidente que lo tenían era dándoles a hablar en lenguas, pero en lenguas ajenas.
en lenguas ajenas. Hay dos tipos de lenguas. Una era en este momento, dice, lenguas humanas y angelicales. ¿Ok? Cuando les digo, no se manifiesta el Espíritu Santo por ociosidad. Que muchas veces dicen, ay, ¿por qué ya no hablamos en chino? Porque si viene el Espíritu Santo, porque no es necesario que hables en chino. En este tiempo era necesario porque de aquí iba a partir lo que llamamos el evangelio, la evangelización o las buenas nuevas, las noticias. Entonces el Espíritu Santo llegó sobre los que estaban ahí a uno hablar diferentes idiomas. ¿Para qué? Para que salgan a evangelizar a lugares donde no tenían cómo comunicarse. Entonces dice, ¿por qué yo cuando vino el Espíritu Santo no empecé a hablar yo japonés o algo? Porque no es necesario, ya hay quien evangeliza en japonés. Como les mencionaba antes, de repente por ociosidad pensamos que tenemos que reunirnos para que se manifieste el Espíritu Santo y ver una columna de fuego y que empecemos a hablar en otro idioma. No es necesario. En ese momento era necesario. Y la manifestación del Espíritu era necesaria. Ahora, en cada uno de nosotros se mueve de manera diferente. Y el Espíritu Santo viene a cada persona en individual porque tenemos nosotros fuera de la gran comisión tenemos un propósito por lo cual estamos aquí reunidos. Quizás para algunos, en el caso mío, me es fácil entender la Biblia, sí, pero no entiendo de química. Y para otro el Espíritu le da la habilidad, porque dice que el Espíritu nos da las habilidades. Otros les da las habilidades para hacer diferentes cosas. Unos por ejemplo, para ser músico, como yo les explicaba, la habilidad musical no es biológica. Créanme, porque yo he tratado de enseñarle a la gente a tocar la batería u otro instrumento y por más que trate no se puede. Eso es una habilidad que la verdad yo después llegué a la conclusión, esa solo te la da Dios, porque en serio, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, mano. Es que me gusta mucho, pues escucharla, porque tocarla no vas a poder. Porque ya de plano, si no se te dio después de 5 años, yo creo que ya no se te va a dar. Y admiro tu perseverancia. ¿O no? ¿Alguna vez han querido cantar? Ay, no he escuchado gente cantar que todo se puede aprender. Pero aquellos que lo aprenden, que dicen, es que nació con un don. ¿Qué significa la palabra don? Un regalo. ¿Y de quién es el regalo? ¿Quién les dio ese regalo? Dios se les dio el regalo. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando viene el Espíritu sobre nosotros, o cuando vino el Espíritu Santo a la tierra y está sobre nosotros, nos da diferentes habilidades. Inclusive hay gente que me ha tocado ver que cuando no eran creyentes eran un desastre y de repente llegan a la iglesia y se hacen buenos predicadores, cuando antes decían que les daba nervios hablar en público, o de repente empiezan a tocar un instrumento cuando antes no tocaban ni la flauta en la secundaria. Porque ¿quiénes llevaron la música de flauta en la secundaria? Todos, ¿verdad? Y la maestra a todos los quería reprobar, porque ni Mary had a little lamb podían. Y se oían así pitazos feos, hijo. Y de repente llegan acá y se hacen virtuosos en algún instrumento, porque llega el Espíritu y te dice, porque tú vas a ser alabador, tú vas a ser adorador, tú vas a componer, y les da esa habilidad. Y esa es la que vino cuando el Espíritu de Dios vino. Entonces, a lo que quiero llegar es que muchas veces creemos que cuando celebramos la celebración de Pentecostés es porque nosotros estamos esperando que algo suceda. No, hermanos, ya sucedió. Lo que tenemos que hacer es entender que ya sucedió y está con nosotros y está todos los 366 días del año. Porque el 29 de febrero no se excluye. Todos los días del año está con nosotros, hermanos. No es un día, lo celebramos, es que hoy se va a manifestar. No, lo estamos celebrando para recordarlo y darle gracias a Dios por ese evento, porque fue el cumplimiento de una promesa. Inclusive, cuando nosotros leemos la Biblia, el mismo Pedro estaba hablando sobre cómo se cumplía
En el versículo ya hice pelotas aquí, esto, esperen. No quiero imágenes. Si nosotros nos vamos a Efesios 1:13, ya se me alocó aquí ahí está. Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice que cuando nosotros creímos, fuimos sellados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino y se fue. Al Espíritu Santo lo podemos nosotros contristar. Cuando hacemos algo que va en contra de la ley de Dios, se contrista. Por eso es que nosotros sentimos algo, hice algo mal. Y ese efecto que tenemos de cuando nosotros hacemos algo equivocado o algo que va en contra de la ley de Dios, es contristar al Espíritu, y por eso nos habla, nos dice, hiciste mal. Algo que el mundo no siente. Pero desde el momento que nos convertimos, fuimos sellados con el Espíritu y mora en nosotros. Por eso, como dice que nosotros somos templo de ¿qué? Y fíjense, en el templo antiguo moraba el Espíritu Santo en todo momento. Por eso es que tenían que purificarse el sumo sacerdote antes de poder entrar al templo, porque si llegaba un rastro de pecado caía muerto. Por eso la amarraban. Y la amarraban con una soga que era bien, que no se podía romper, porque en el momento que ya no jalaba, ya se nos petateó este amigo, pues ahora sáquenlo. Y lo tenían que jalar así con una cuerda que no se iba a romper, porque si se rompía nadie podía entrar a sacarlo. Entonces se amarraba y tenía que estarle jalando. ¿Estás vivo? ¿Estás allá? Acá estoy. Y como decía mi hija, acá estoy. Y le jalaban así la cuerda, en caso de que algo le pasara. Pero ahora mora en nosotros gracias a que nosotros fuimos sellados, dice, por el Espíritu Santo, porque nosotros creemos en el Señor Jesús. Entonces, quiero que esto nos llevemos, hermanos, a nuestra, saliendo de aquí, sepamos que el Espíritu de Dios está siempre con nosotros. No necesitamos nosotros necesariamente, valga la redundancia, de tener que reunirnos para ver si el Espíritu Santo se manifiesta. El Espíritu Santo se manifiesta siempre que te está hablando. Desde que te levantas hasta que te duermes, hasta cuando se te ocurren cosas de ir acá, ir allá. Y como les digo, a todos nos ha pasado que escuchamos una vocecita hacer algo y hacemos y era para bien. Y al ser humano, al hombre, el impío, no le pasa. Y fíjense, si nosotros vemos, ahorita leímos en Hechos 2, los primeros que fueron sellados con el Espíritu Santo fueron los judíos. Y luego nos vamos a Hechos 8, de ahí fueron los samaritanos. ¿Sí saben qué es un samaritano? Un samaritano es un judío, es un israelita básicamente, pues fueron aquellos que no fueron llevados en cautiverio, se quedaron en la tierra prometida. Inclusive el samaritanismo, ahí se los dejo de tarea que estudien sobre lo que son los samaritanos. Y por eso habría una riña entre el judío y el samaritano. ¿Sí se acuerdan? Inclusive la parábola del buen samaritano, ¿sí saben? Okay, había una riña entre los dos porque el samaritano dice que ellos son los que realmente cumplen, que son el verdadero pueblo de Dios. Y ellos venían de varias tribus, de los levitas, de Efraín, de Manasés, de Benjamín, y eran los que se quedaron en Samaria. Inclusive fueron los que se quedaron cuando el resto de las tribus se fueron llevadas, ellos se quedaron y ellos guardaban la ley de manera tradicional y el judío fue el que lo empezó a cambiar. Por eso Jesús los regaña cuando les dice, hey, ustedes cambiaron la ley la ley por sus tradiciones, invalidaron la ley por sus tradiciones. Los samaritanos decían que ellos sí la cumplían bien. Entonces había un pleito entre los dos, porque dijeron, nosotros nunca nos fuimos y metimos ideas babilónicas, cuando el judío sí metía ideas babilónicas.
Y por lo tanto, cuando llegó el Señor Jesús, todo lo quiso, lo dijo, voy a ponerlo todo en orden y la voy a cumplir la ley para que vean cómo se cumple. Para empezar, el sábado. Les dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Cuando lo criticaban de que él hacía buenas obras en sábado, dice, no te equivoques, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Y el judío piensa que él fue hecho para el sábado. No hagas nada, no muevas una silla, porque si haces una raya ya creaste y ya violaste el Shabbat. Entonces había un pleito, fíjense. Entonces los primeros que fueron llenados del Espíritu fueron los judíos en Hechos 2, que fueron judíos y prosélitos. Luego de ahí, por eso decían los galileos, están hablando nuestras lenguas. Eran puros judíos que empezaron a hablar en otras lenguas. Y ellos fueron los que empezaron a viajar. Uno de ellos era, no en ese entonces, pero uno de aquellos que empezó a viajar y a evangelizar en el resto de las naciones era Pedro. Después Pablo, que es el más conocido en el Nuevo Testamento, porque la mayoría de sus cartas son escritas por él. La mayoría de las cartas son escritas por él. Y es el que más conocimos, porque él fue enviado a los gentiles. Entonces hablaba en otros idiomas. Y en Hechos 10, después, el último grupo que fue lleno del Espíritu fueron los gentiles. Gentiles significa de otras naciones. Hechos 2 fueron judíos, Hechos 8 fueron samaritanos y Hechos 10 fueron los gentiles. Fue en el orden. Inclusive se cumple con la promesa que decía o como decía Pablo, primero el judío y también el gentil. No dice y luego, dice y también. Diciendo, en este orden, sin embargo, son igual de importantes. Porque primero tenían que convertirse los judíos cuyo Mesías era Jesús, que hablaba arameo y hebreo. Viene el Espíritu de Dios sobre ellos para que empiecen a hablar otras lenguas, para empezar a hablarle a los gentiles, ir a evangelizarlos y hablarles sobre su Mesías. ¿Sí están entendiendo el orden? Entonces, gracias a eso empezaban a hablar otras lenguas. O quizás uno de ustedes un día va a ser lleno va a venir una manifestación del Espíritu Santo extra y les va a enseñar, van a hablar otro idioma. ¿Y por qué? Porque tal vez tenga un propósito Dios para que vayan a evangelizar al África, no sé. Pero no necesariamente, o sea, a lo que voy es que no tenemos que nosotros estar diciendo, yo no tengo el Espíritu Santo, sino hasta que venga como un acto especial. En el momento en el que te convertiste, eres sellado por el Espíritu Santo y ya vive en ti, ya mora en ti. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos habla, por eso hablamos nosotros en lenguas que nosotros no podemos entender para poder orar bien, para poder hablar, pedir correctamente al Señor. Porque si lo dejamos a nuestra conciencia nos podemos equivocar. Porque si lo hablamos nosotros con nuestra conciencia y con cada quien piensa en su idioma en la cabeza, ¿verdad? Los que son bilingües piensan en 2 y los trilingües en 3 y de repente se te meten palabras de todo tipo en la cabeza. Y entonces empezamos a orar y empieza la codicia, la envidia, el deseo. Y cuando oramos en lenguas, nosotros no podemos, o en lenguas angelicales, nosotros no podemos dejar que eso entre. Habla el Espíritu, ora por medio de nosotros. En lenguas que no podemos entender, sin embargo, es para un buen propósito. Y eso es otro tema, pero eso ya lo conocen. Entonces, lo que yo quería enfatizar era eso. No crean que el Espíritu llega nada más cuando hacen una oración y tienen todos que pararse para recibirlo. Lo recibieron desde el momento que se convirtieron, como fue prometido en el día del Pentecostés. De otra manera, el día del Pentecostés lo invalidas. Y tú dices, ¿sabes qué? Pues tengo que yo volver a hacer una reunión para orar, para que reciban el Espíritu. Ya lo recibieron todos. Lo que están haciendo lo que hacemos después es otra cosa. Pero desde el momento que, no pensar que cuando se convierte, no, en el momento que te bautizas ya lo recibes, en el momento que te conviertes lo recibes. Todo lo tenemos nosotros desde el momento que somos sellados. Cuando uno se convierte, ¿cómo dice la palabra que somos? Que somos ¿qué? Nacidos de ¿qué? De nuevo. Y ahora ya no nacemos en ¿qué? En carne, sino en ¿qué? En espíritu. ¿Y quién le da ese espíritu? ¿Quién nos hace renacer en espíritu? O nacer en espíritu.
El Espíritu Santo. Porque lo que proviene de la carne es carne y lo que proviene del Espíritu es ¿qué? Espíritu. Entonces, hermanos, si ustedes están buscando, porque de repente llega el día del Pentecostés y pensamos que nosotros tenemos que volver a revivir ese acto ya se cumplió. Y todas las personas que han sido creyentes desde aquel entonces hasta ahorita, todos tienen al Espíritu de Dios. Ni nadie es más importante ni menos importante que otro, ni pensar que este tiene más al Espíritu, todos lo tenemos igual. Que nosotros ejercitemos, por eso decía Pablo, dice que no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, que llenarlo, no apartarlo. El Espíritu del Santo ahí está, pero muchas veces nosotros lo queremos apartar. Como no me hables, quiero hacer esto, no me hables, porque es la carne diciendo, o tu humanidad diciendo que no quiere seguir la ley, pero el Espíritu ahí está, te estoy hablando. ¿No es así? Y yo creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Y no les estoy hablando nada nuevo. Lo que estoy queriendo hacer es traer a conciencia lo que ya es una realidad que a veces nosotros olvidamos. Que nosotros pensamos que el recibir el ser lleno del Espíritu, el recibir al Espíritu es un acto que solamente va a suceder luego cuando oren por mí. Eso es otra cosa completamente diferente. Si nos vamos a Efesios 5:18, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. A veces y de ahí me ha tocado ver que hubo un tiempo atrás que uno le llamaban la borrachera del Espíritu. No sé si les tocó ver esas locuras. ¿Quién le tocó ver esas locuras? No sé, es que nos emborrachamos y andan así y se empiezan a reír, a hacer tontería y media. Y luego dicen, ay, ¿por qué nos ridiculizan a los cristianos? Pues porque haces esas ridiculeces. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso no viene ni en la palabra. Fíjense, cuando somos nosotros llenos del Espíritu Santo, como dice ahí, nosotros vamos a empezar a actuar como Jesús. Ese es el propósito de ser llenos del Espíritu Santo. Para, como decía Pablo, ser imitador de mí como yo lo soy de Cristo, para que nosotros vivamos como Jesús, como es nuestro máximo ejemplo de cómo debemos de vivir, comportarnos, hablar, sentir, pensar, todo. Ese es el motivo por lo cual estamos llenos del Espíritu Santo, o nos tenemos que llenar, para ser como Él, no para otra cosa. A pesar de lo que piensen o que digan ciertas doctrinas, no es para otra cosa. ¿Sí? Que me ha tocado ver que de repente se quita el predicador el saco y le hace así, todos se tienen que caer. ¿Qué es eso? En mi opinión, ¿qué es eso? Es una persona que está nada más haciendo teatro en el púlpito. Es que si no voy a la conferencia que va a venir fulano de tal, no me voy a sanar. ¿Y de dónde sacaste que eso iba a pasar? Dice que oremos los unos por los otros. Si ora Susi por mí, o si ora Juan por mí, es igual de valioso que si ora Benny Hinn. A mí, yo no lo conozco a ese camarada y hasta miedo me da acercármele a él. No sé que se me vaya a pegar algo, porque ya lo agarraron fumando marihuana. Entonces no sabe si quién era el que lo estaba haciéndolo aventar el saco, si era la marihuana o qué era. Entonces, es que si no voy a la de esa, no, ora por que fulano pongan manos sobre ti y oren por ti. Porque para eso estamos, hermanos. Y todos tenemos el mismo espíritu. Por eso pensamos igual, nos reunimos aquí, adoramos igual, cantamos igual, porque es el mismo espíritu que nos guía. Inclusive lo iba a traer, pero por tiempo no lo traje, pero tenía yo guardado en un folder de YouTube alabanzas de diferentes países en diferentes idiomas.
búsquenlos en YouTube, busquen alabanzas en diferentes idiomas y verán que todos comparten una misma cosa. A pesar del idioma, puedes sentir que es el mismo espíritu guiando la alabanza. Si oyen, dicen, no tengo que entender lo que dicen, pero sé lo que dicen. Y háganlo de tarea, lleguen a su casa y los que les gusta ver YouTube, en lugar de ver gatitos subiéndose al techo, pongan pues sí, porque así se empezó YouTube con un gato, creo. Pongan alabanzas en diferentes idiomas y van a ver diferentes colores, diferentes color de piel, diferente ropa, diferentes instrumentos, diferentes probablemente escenarios, como quieran. Porque yo estaba viendo africanos, estaba viendo japoneses, estaba viendo coreanos, estaba viendo árabes, estaba viendo judíos. Y dices, no lo entiendo, pero todo lo que dicen puedo sentir que es lo mismo. Porque es un espíritu, es el mismo. Inclusive no necesitas entender el idioma, si tú lo estás escuchando y dices, el mismo espíritu que está aquí cuando nosotros cantamos, es el que está allá. Por eso fue a los gentiles para que toda la tierra fuera salva. Y lo estaba escuchando y dije, no necesito entenderle, es el mismo espíritu. Háganlo de tarea y se van a dar cuenta. Y esa es la manifestación, es el resultado de que en el día del Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre primero los judíos, luego los samaritanos, luego los gentiles. Se esparció el evangelio a toda la tierra. Y hoy en día, 2000 años después, a pesar de que nos separe COVID-19 o lo que ustedes quieran y no podamos viajar, de todos modos en otras partes del mundo, cuando cantan al Señor, es el mismo espíritu que está en la letra y en la presencia de las personas que están hablando o cantando. Si no me creen, háganlo, métanse ustedes a verlo. Estaba viendo como en la India también vi unos, dije, no lo entiendo y trae subtítulos, pero se siente lo que dicen. Y son las mismas canciones que nosotros cantamos, pero fíjense, a veces con diferente arreglo, pero no sé si les pasa como a mí, o sea, no sé, cada quien tenemos diferente forma de recibir o percibir la música, pero cuando escuchas o tocas música o algo así, sientes algo. No sé cómo, porque yo no vivo en la cabeza de ustedes, pero no sé si ustedes pueden sentir algo cuando cantan o cuando escuchan la música. Sí, pues, sí lo pueden sentir, pues es el propósito, ¿verdad? Pero dije yo, cuando escuchaba en otros idiomas sentía exactamente lo mismo. Y luego de repente escuchas un secular y dices, no. Inclusive estuvo un tiempo un cuate de la India muy popular, así con el pecho, así, con la camisa abierta, así que se hizo muy viral, que traía un montón de hindús atrás bailando y así. Nada más lo vi yo. Lo vi en Facebook y dije, ay, hijo, todo lleno de polvo por todos lados porque está todo polvoso el lugar donde está. Pues, ay, qué feo. Y de repente oías la alabanza en el mismo idioma y decías, órale, mira, parece que los tengo aquí al lado. Parece que son los de la iglesia. Porque es el mismo espíritu que mora en ellos, mora en nosotros. Y el día del Pentecostés se cumplió esa promesa. Por eso todos somos una misma familia. Por eso todos tenemos la misma meta, el mismo deseo, tenemos el mismo fin o el mismo rumbo, la misma meta final de nuestras vidas. Y fuimos sellados con el mismo espíritu y gracias a ese día que se cumplió la promesa del Señor, como dice aquí, tenemos, en lugar de estar embriagándonos con vino, ser llenos del espíritu. Todo el planeta que cree o todas las personas en el planeta que creen en el Señor Jesús, compartimos esa flamita del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso nos identificamos, vemos igual, sentimos igual, cantamos igual, lloramos igual, todo es igual, porque es el mismo Espíritu. Y eso es la belleza del cumplimiento de la profecía del día del Pentecostés. Porque dice, ahorita se me fue el versículo, cuando dice que de los dos, dice de judío y de gentil, de todos es un mismo hombre. Porque así todos somos, otra vez regresando al propósito de Dios, que somos
todos sus hijos, todos somos su creación, pero todos los que creemos somos sus hijos y compartimos la presencia del mismo Espíritu. Ese es el Pentecostés, hermanos. Esa es Shavuot. Como les decimos, es el contar las semanas o contar los Shabbat. Shavuot significa semana en plural. Y se cumplió, tal y como dijo, al pie de la letra, después de tantos días pasó esto. Y aquí estamos. Entonces, hermanos, todos los días recuerden, todo lo que hacemos, actividad que hablamos, hacemos, decimos, vamos, pensamos, ahí está el Espíritu con nosotros hablando. Y no se sientan mal o siéntanse mal, depende de cómo lo quieran ver, cuando un incrédulo hace una mensada, porque ellos no tienen, como dice el Señor, que no lo conocen, ni lo van a poder conocer, ni van a poder ellos cambiar hasta que se conviertan. Por eso es cuando dicen, pues me gustaría, hay que pedir para que fulana persona recapacite o algo. No va a recapacitar, no van a cambiar. Cuando decimos, es que fulano político, sí es el bueno, ¿tiene el mismo espíritu que tú? No, entonces no es bueno. Es malo de diferente manera. Por eso dije, no es que yo sea pesimista, pero es una realidad bíblica, no mía. Es bíblica. ¿Significa que voy a dejar de votar? No, voy a decir, pues voy a votar por el menos mal. Pero que tener la esperanza puesta en el hombre que sí, no va a pasar, hermanos, porque no tiene el Espíritu Santo. Y nunca va a hacer el bien, al menos que tenga el Espíritu Santo. Y mi jefe nunca va a hacer las cosas bien, al menos que tenga el Espíritu Santo. Y el maestro de la escuela, al menos que lo único que podemos hacer nosotros como creyentes es tolerarlos. Por eso dice la Biblia que oremos por ellos para que podamos vivir en paz. Porque Señor, bueno, ya están mal esto, pero por lo menos, ¿sabes qué? Ayúdame para poder vivir en paz a pesar de este gobernante, a pesar de este juez, a pesar de los policías que tenemos. Pero el único que cambia al mundo, la conciencia, es el Espíritu, y ya se cumplió. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Eso solo Dios lo sabe. ¿Todos van a ser escogidos? No. Todos son llamados. Todo el planeta ha sido llamado y solamente el 1% ha sido escogido. O no sé cuántos somos de creyentes en el... No somos el 1%, somos como el 20%. Y cuentan los países que se dicen ser cristianos. Como el 20% de la humanidad se dice que ser cristiano. Ahora de esos, ¿quiénes sí son? Pues solo Dios sabe. Pero hermanos, que lo bonito de ese día es que ya se cumplió. Ahora debemos de celebrarlo con ánimo y con agradecimiento. Y entender que yo lo veía desde cuando me lo enseñaban. Yo el otro día platicaba con mi cuñada, con Marisol, y le decía, de chico como que te enseñan las cosas de cierta manera. Pero cuando creces y las estudias por tu propia cuenta, empiezas a entenderla quizás por la falta de capacidad intelectual de un niño a un adulto, que a veces te quedas arraigado con la idea que te implantaron de niño y de adulto ya la recapacitas y la entiendes. Y entonces cuando ves las fiestas y cuando ves todo eso, dices, ¿sabes qué? Es más allá de lo que nada más me contaban de niño. Y ves las grandezas del plan de Dios en todo y te quedas, no puedes ni decir nada porque dices, o sea, es más complejo de lo que yo pensé y de lo que ahorita creemos. Porque nosotros somos una hormiga en una tierra de gigantes comparado con Dios, o sea, no somos nada. Pero vemos la complejidad hoy desde que se cumplió, desde que lo profetizó, y luego vino el Señor Jesús y luego se derramó el Espíritu, y luego se fue a los judíos, samaritanos, los gentiles, bla, 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 y mira ahora. Y la celebración para mí, en lo personal, es darle gracias a Dios que el resto del planeta tiene acceso a Él. Gracias por al Espíritu Santo que pudo venir, que antes no venía más que ciertas personas selectas, porque tenía un propósito muy específico. Y ahora todos los que tienen acceso al Espíritu Santo son aquellos que creen en el Señor Jesús. Y entonces todos nosotros compartimos la misma visión, el mismo espíritu, el mismo pensar. Que Dios les bendiga. No sé quién va a despedir. ¿Dónde está Gisela? ¿No? Susi. Bueno, muy bien. Que Dios les bendiga, hermanos.